La Directiva Marco de Agua en el año 2000 lo que marca es un antes y un después en los objetivos de la planificación, porque pensar que en un contexto de tensión por el agua disponible, el objetivo fundamental de la planificación es garantizar el buen estado ecológico de las masas de agua, eso fue pues darle un giro totalmente a los fines de los gestores. Tenía también otros aspectos muy punteros, como esa visión integrada de las masas de agua de las cuencas, que en España ya se traía por la existencia de confederaciones y por lo necesario que ha sido la disponibilidad de agua en nuestro desarrollo, ¿no? Pero a efectos de la calidad como objetivo, pensando en el ecosistema como la única vía de salvaguardar y conservar el valor del agua como recurso, eso fue pionero y marcó un antes y un después. Bien, en España toda la transformación administrativa de las unidades de cuenca, de demarcaciones y los nombres que han ido teniendo, partía ya de la existencia de las estructuras de las confederaciones hidrográficas, que lo que hicieron fue administrativamente adaptar a algunas condiciones que ahora se exigían. Se ha implementado, yo diría que ha supuesto un beneficio y un avance, si bien como muchas leyes europeas no se hacen pensando en el día a día de los países del sur, que en temas de agua tienen unas dificultades estacionales y plurianuales que no se encuentran, o al menos no se encontraban con tanta frecuencia en Centro Europa ni en el norte de Europa. Con esto alguien me puede decir, bueno, que se ha implementado bien la Directiva Marco, pues todo es mejorable, pero se ha hecho un esfuerzo muy valorable y ha supuesto un avance muy considerable. Pensar que hoy en día se tomen decisiones pensando en la calidad del agua o en la supervivencia de una especie representativa, una especie endémica, es que eso en los 80 y en los 90 era otro panorama. La Directiva Marco trae consigo la necesidad de dotar más, reforzar la infraestructura de monitorización, no solo de los caudales, de la cantidad de los volúmenes de agua que fluyen, sino sobre todo de parámetros de calidad tipificados y con una normativa de resoluciones mínimas, instrumentación, frecuencia de medida, y eso conlleva una inversión considerable. Las grandes cuencas hidrográficas parten siempre de una situación de más ventaja porque tienen más medios. Aquí teníamos sistemas de alerta bastante buenos. Desde los años 80 la red ICA, de calidad de aguas también, pero hay cuencas que tenían un estado inicial de monitorización menor. Entonces, el reparto de inversiones, la disponibilidad presupuestaria es la que ha condicionado cómo están ahora mismo en ese panorama. Por ejemplo, Andalucía tiene la cuenca hidrográfica del Guadalquivir, que es nuestra gran cuenca, que tiene competencias centrales porque es intracomunitaria. Y luego tenemos las cuencas mediterráneas agrupadas y las cuencas atlánticas andaluzas, con distintas características, clima, morfología fluvial, también distintas costas, tanto las cuencas atlánticas como las mediterráneas están ya en tramos diferentes. Y el avance de los planes hidrológicos ha ido partiendo de situaciones iniciales diferentes. El estuario es el punto final, no es un punto, pero bueno, es la masa de agua final de una cuenca muy grande, con un río, con un régimen fluvial muy importante, pero muy estacional, que está altamente regulado. Entonces, es un punto muy vulnerable a cualquier periodo crítico, bien por causas naturales climáticas, bien por situaciones coyunturales económicas en donde los usos del agua arriba se vean un poco sesgados hacia un uso concreto o hacia unas demandas concretas en el espacio y en el tiempo. Pero al ser una masa de agua también relevante en extensión y ser costera, tiene influencias de las cuencas adyacentes, no solo de la propia cuenca del Guadalquivir, porque la dinámica costera y la dinámica mareal influye en la calidad de esa agua y ha perdido su carácter variable de estuario porque le llega muy poca agua dulce.
Así que es el punto final de una cuenca intracomunitaria con su confederación. Se ve influida por la gestión de las cuencas adyacentes, que son andaluzas, y está altamente modificado. A la vez, es fuente de riqueza social y también ambiental para su entorno próximo. Hay muchas actividades que dependen de cómo se encuentre el estuario en términos de calidad y también de cantidad de agua. ¿Qué sistema de gobernanza tiene propio? Yo diría que ninguno. Las competencias de aguas de transición son unas, pero en realidad el agua dulce que llega es el resultado de la planificación de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, con sus criterios, sus planes y todo lo que la norma y la situación administrativa tiene. Pero su calidad depende también de la gestión de las otras cuencas. Tiene un espacio natural protegido que es referencia internacional, que es Doñana, que también está modificado. Necesitaría un sistema de gobernanza específico, un sistema de gobernanza donde todas las administraciones con competencia en buena lid y en buena lealtad institucional, con independencia de los gobiernos que realmente haya en cada una de las administraciones nacionales, autonómicas, simplemente para que hubiera una gestión integrada de esa masa de agua que está al final y que por lo tanto es muy vulnerable, y mucho más en un contexto como el que tenemos ahora de calentamiento global o en situación de sequía coyuntural que tenemos también en este momento, ¿no? Las limitaciones para la gestión integrada de una masa de agua como el estuario ahora mismo podrían ser muchas, pero fundamentales son de dos tipos. Una está relacionada con la anterior. Las administraciones tienen que estructurar, definir y darle los instrumentos eficaces de gestión a un sistema de gobernanza de, en este caso, el estuario del Guadalquivir. Tenemos el ejemplo del Mar Menor, hay ya iniciativas, pues alguna estructura que permita una gestión integrada de verdad. La segunda viene también de la tensión a la que ahora mismo están sometidos los recursos hídricos en la zona del estuario, vamos a decir, en las actividades que dependen del agua y la calidad que hay en el estuario, que a su vez está condicionada por todos los usos del agua en el resto de la cuenca del Guadalquivir. Entonces, para que una gestión integrada, valiente y eficaz salga adelante, hay que contar con la complicidad de todas las personas afectadas, entendiendo, bueno, personas, usos, sectores, actividades. Y ahí nos queda todavía cierto recorrido en lo que es la participación. Ese sistema de gobernanza tiene que contar con los usuarios, porque no hay soluciones rompedoras ni soluciones de cambio que se hagan en contra de los motores de los usuarios. Hay que contar con la energía positiva del convencimiento de que ese cambio va a traer un beneficio compartido y que es mejor que todos mejoren un poco a que a corto plazo algunos sigan teniendo beneficio, pero con un límite, porque no vamos a tener más agua, y si tenemos cada vez más actividad vamos a tener más vertidos, y al final está muy bien, podemos aprovechar una oportunidad de mercado que surge coyunturalmente, pero en 10, 15, 20 años ese modelo se agota. Y ahí es donde yo creo que hace falta todavía mucha, iba a decir voluntad, pero quizá no es la palabra. Creo que hace falta tener la oportunidad, el esfuerzo, la convicción de aunar voluntades para que entre todos ese sistema de gobernanza pueda salir y los planes de modificación, de reconversión económica se hagan contando con el convencimiento de los propiamente afectados, que son los protagonistas, ¿no? Pues el Guadalquivir ha sido un río caudaloso. Guadalquivir significa río grande, ya de época histórica se conocía su poder y también su capacidad de inundar y crear riqueza con las inundaciones. Entonces el Valle del Guadalquivir es un suelo fértil, con un poder y una capacidad agrícola fabulosa, pero a la vez tenemos un clima estacional
que hace que en las épocas de mejor temperatura haya menos agua. Con distintos fines, tanto pues para modernizar como para garantizar abastecimiento, aprovechar energía hidroeléctrica, se va construyendo la red de embalses en el Guadalquivir, desde, vamos a poner el estuario como punto, como zona de referencia, ¿no? Si en el año 37 del siglo XX los embalses en la cuenca agua arriba del estuario suponían alrededor de 500 hectómetros cúbicos de capacidad, en 2009 estamos con una capacidad de almacenamiento de 8.800 hectómetros cúbicos, y todo eso pues con una evolución que sobre todo desde los años 90, 70, 90 hasta ahora, con muchísima creación. ¿Por qué? Bueno, pues porque tuvimos que pasar la guerra civil, toda la etapa posterior, y con el desarrollismo de los 70 se ve la disponibilidad de agua como lo que es un motor de crecimiento económico, además de garantizar el abastecimiento, ¿no?, a la población. Pero lo cierto es que la cuenca tiene una red de embalses, está muy regulada, no tenemos esas grandes inundaciones que generaban catástrofes, pero la mayor parte de los usos del agua de la red de embalses es para regadío, es para agricultura, y tendríamos capacidad sobrada para garantizar el abastecimiento a ciudades en líneas generales, excepciones técnicas de algunos pueblos. La mayor parte de esas inversiones son del Estado, pero el Estado, pues desde los años 30 al año 2022 ha cambiado en su forma y en su estructura. Algunas presas tuvieron inversores privados, posteriormente pasan a la administración. Hay presas que invierte la administración y tiene la cesión, por ejemplo, pues empresas de energía, una cesión con X años. Algunas de esas cesiones están ahora mismo caducando, y de hecho el año pasado España me parece que fue el primero de los países europeos en número de presas demolidas porque han caducado estos derechos, ¿no? Es una situación muy diversa, pero sí que nos estamos encontrando ahora con una edad de obsolescencia de grandes de las inversiones hechas en esos primeros años 60, 70 y en la caducidad de las concesiones. Y es el momento pues de plantearse cuáles conviene renovar, cuáles son rentables, cuáles ambientalmente no son sostenibles, qué soluciones hay. Pero no olvidemos que sin las presas tendríamos muchos problemas de control de avenida y de abastecimiento. Pues de los casi 9.000 hectómetros cúbicos de capacidad que tiene todo el sistema de regulación y embalses del Guadalquivir, la mayor parte de esos embalses no son recientes. La inversión en grandes presas no es ahora mismo la actividad fundamental, aunque se han hecho algunas para paliar algunos problemas estructurales. La mayor parte de esos embalses van a tener un grado de colmatación no despreciable. Algunos de ellos, más pequeños y en zonas muy proclives a generar sedimentos, algunas estructuras se han colmatado. Aquí en Marmolejo hay un embalse que se ha utilizado para producción hidroeléctrica, que está prácticamente colmatado y sellado. Y cada vez que se dan estadísticas del estado actual del volumen almacenado en embalses, en cualquier cuenca de España, se habla con respecto al agua, la altura de agua que se observa, pero hay una gran incertidumbre sobre realmente si ese volumen almacenado es agua o hay una parte abajo que son sedimentos. Y la situación es muy diferente en función de la cuenca y los materiales, pero en Andalucía pensar que no hay grado de colmatación importante es ingenuo por el tipo de suelo y el tipo de uso de suelo de explotación agrícola que hemos tenido, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX. Problemas que tiene la colmatación: por un lado, que vamos a tener menos agua almacenada de la que realmente pensamos, pero luego además esos sedimentos en su estructura porosa almacenan sustancias del suelo del que provienen. Esas sustancias pueden ser restos de nutrientes naturales o fertilizantes adquiridos por el suelo en el uso agrícola, pero también productos fitosanitarios, alguna acumulación de metales pesados que no proviene de la agricultura, por supuesto, sino, sin ir más lejos, de los tubos de escape
de todos los vehículos que han estado usando gasolina con plomo durante décadas, ¿no? Entonces, los sedimentos son un almacén y son capaces de mantener esos contaminantes en una forma no móvil. Pero hay incertidumbre sobre si entran en dinámica, si resuspendemos los fondos, si hay actividades de drenaje, podrían entrar en formas, vamos a decirlo, en formas químicas o bioquímicas que sí que sean solubles o asimilables por los organismos. Es un problema a nivel mundial, no es exclusivo ni de España ni del Guadalquivir, y en estos momentos pues plantean cuestiones e inversiones, puesto que la única solución que podría ser dragar, tiene que tener previsto qué hacer con esos sedimentos, qué composición van a tener y en su caso tener previsto su vertido pues como residuos peligrosos según la clasificación ahora mismo vigente, ¿no? Pero no es un problema baladí y es algo a tener en cuenta, que las noticias incluso en estos últimos meses que estamos viendo que el volumen de agua almacenado está muy por debajo de la media de la época del año. Y la siguiente pregunta que plantean desde las confederaciones diversas y desde la prensa es, bueno, ¿y cuánta de esta reserva es realmente agua? Ahora mismo las competencias de agua en el Valle del Guadalquivir, en la cuenca, son de Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. No toda la red de embalses es propia. Hay embalses que son de empresas hidroeléctricas, son propios, otros están cedidos, como hemos comentado. Y luego los embalses de abastecimiento urbano están gestionados normalmente por las empresas municipales o provinciales con competencia en el abastecimiento a los ciudadanos. También hay embalses que tienen usos múltiples y ahí las competencias se coordinan en buen entendimiento y el sistema de gobernanza de la red de embalses está estructurado de esta manera. Para una gestión integrada de una cuenca, el concepto de gestión integrada, en español las palabras pueden tener significados parecidos, pero integral e integrado nos hacen pensar en completo. Cuando hablamos del ciclo del agua, decimos el ciclo integral del agua, estamos hablando más de que hagamos una gestión integral en lo que es el uso y aprovechamiento, es decir, captación, almacenamiento, disposición, vertido, depuración y vertido, ¿no? Ese sería el ciclo integral. Cuando hablamos de gestión integrada, queremos poner más el énfasis en que hay que gestionar de manera conjunta, al menos, territorio y agua. ¿Por qué? Porque la distribución de los usos del territorio condiciona enormemente las demandas asociadas de agua. Y en un contexto de la cuenca como unidad, en donde las actuaciones en una parte tienen influencia sobre la calidad y el volumen de agua en otra, esa gestión integrada al menos debería ser territorio y agua. Pero en un concepto más evolucionado y más eficiente, la gestión integrada debe incluir a los actores, a las personas. Igual, porque al final las demandas que la sociedad hace de agua van a estar condicionadas por su percepción del entorno, por su visión de futuro y por sus aspiraciones legítimas de bienestar social y ambiental. A mí no me gusta ponerlo por separado, porque no entiendo un bienestar social sin una calidad ambiental, pero para que no queden dudas, ¿no?, de que queremos pensar en todo. Entonces, en esa gestión integrada hace falta todo eso. Y por encima de todo eso, una estructura de gobernanza en donde tengan cabida todos los actores y donde las diferentes competencias no sean pequeñas unidades que están una al lado de la otra, sino que sean una estructura vertebrada donde las decisiones se tomen conjuntamente para evitar que planes con buenos objetivos para solucionar una estructura o una coyuntura necesaria puedan poner en peligro otras situaciones. Por ejemplo, en el estudio científico que se hizo sobre el estuario del Guadalquivir, coordinado por el CSIC y la Universidad de Granada, donde nosotros como Universidad de Córdoba tuvimos una parte pequeña, una de las conclusiones que se obtuvo es
que la turbidez del estuario causaba anoxia, falta de oxígeno. Eso podía generar la proliferación de un cierto grupo de microorganismos que generan toxinas, y eso estaba condicionando mucho la biodiversidad de macroinvertebrados en el estuario. Bueno, marisqueo, calidad de peces. Entonces, si hace falta que el estuario le llegue más agua dulce, ¿por qué no contabilizar toda la economía que vive del agua en la cuenca y decidir si es necesario menos agricultura agua arriba para mantener la acuicultura y el marisqueo agua abajo, mirándolo de esa manera integral, sin entrar en conflicto entre las partes, sin que los agricultores perciban que se les está negando un derecho y un uso legítimo, pero teniendo esa mirada cómplice y esa mirada integrada. Entonces esa gestión integrada necesita, repito, territorio, usos del territorio, usos del agua y a las personas. Las personas que al final son las que trabajan, son las que viven y son las que toman decisiones, indudablemente. La red de embalses crece y crece para paliar el riesgo de avenida en unos primeros momentos, pero fundamentalmente la red de embalses, ahora mismo el 80% del agua de la cuenca va a agricultura, a riego. Entonces ha tenido una incidencia en la regulación y el impacto que la regulación tiene sobre la dinámica natural de la red fluvial y de las aguas de transición y costera, indudablemente. Los planes de modernización de regadío han tenido como objetivo aumentar la eficiencia en el uso del agua, es decir, que la unidad de agua sea lo más productiva posible y que el agua se utilice con su mayor eficiencia y eficacia. En agricultura, pero no se ha medido, no se ha contemplado una modernización de la distribución de agua en donde esa eficacia y eficiencia tengan criterios múltiples y no solo de rendimiento productivo, sino también pues, de impacto, de resiliencia y de recuperación. Todavía se sigue oyendo que se sigue perdiendo agua que va al mar. El otro día en una reunión con colegas universitarios, pero de disciplinas diferentes, alguien me preguntó, pero bueno, y con la situación de sequía, esa agua que se pierde al mar, y yo pensé, nos falta todavía cierta capacidad pedagógica porque es que el agua que va al mar no se pierde, el agua tiene que llegar al mar. Es como si en nuestro cuerpo dijésemos, por Dios, no perdamos ni una gota de agua, pero perdón, es que tenemos que perder agua porque si no, no funcionamos. Seguimos escuchando también por diferentes sectores y en prensa la pregunta de, bueno, vamos a hacer más presas. La entrada de agua a las presas es la lluvia y no va a llover más. Es como si queremos poner más cubos para tener más agua, pero lo importante es cuánta agua vamos a recibir. La importancia de ahorrar es fundamental. Esto es como la situación económica de una familia. Si yo quiero tener una situación más saneada financiera y no tengo capacidad de ganar más por mi situación laboral, pues lo único que puedo hacer es gastar menos. ¿En qué gasto menos? Pues en función de las prioridades de cada uno. Pues aquí la cuenca, en general, la de Guadalquivir, pero en general las cuencas en España son deficitarias. Son deficitarias. Eso significa que de manera natural llueve menos de la capacidad evaporativa que tienen las condiciones atmosféricas. Si en esa situación colocamos el escenario de que nuestra economía en Andalucía está basada en actividades que van generando productos de alto, vamos a decir, beneficio, precisamente en la época donde no recibimos agua, está claro el papel de los embalses en ese milagro económico, que tengamos turismo en verano y que tengamos agricultura de regadío que empieza a producir primavera, verano, primeros de otoño, ¿no? Pero que ya estamos al límite. Es decir, que no es que estamos hablando de que no se amplíe la superficie de regadío, es que habría que empezar a hablar de cómo diversificamos la agricultura para no depender tanto de la capacidad de riego. ¿Por qué? Porque la sequía en Andalucía es
estructural. Nosotros tenemos un clima en donde los veranos son secos y donde cada 10, 13 años tenemos, en ciclos de 10, 13 años, tenemos 1, 2, 3, 4 años de sequía. La gestión de embalses es plurianual y eso hace que hoy en día pues en Córdoba llevemos sin restricciones de agua décadas, ¿no? Y que haya decretos de sequía que regulan el uso de agua para riego en esas situaciones. Pero cuando la mayor parte del territorio agrícola depende del riego, el año que no hay riego, el daño económico es muy alto. Entonces hay que diversificar para no ser tan vulnerables, porque sequía va a seguir habiendo. Y no podemos pensar que tener más embalses nos va a solucionar el problema, pero cuando no entre agua, ¿qué vamos a hacer? El agua además que retiene un embalse deja de llegar agua abajo, no olvidemos tampoco eso. En un debate que hubo hace un mes y pico, nos invitaron, una cadena de radio, y todavía se planteaba por parte de algunos sectores que se autorizara a los propietarios de fincas a hacer sus pequeñas balsas. Yo dije, pero bueno, es que esa agua que estáis recogiendo deja de llegar a otra persona, o a otro territorio, o al acuífero. No hay más. La gestión integrada de embalses, con la misma definición que hemos hecho de gestión integrada, implicaría algo que se viene haciendo en las competencias de confederación, y es que los sistemas de embalses pues se gestionan coordinadamente en la cadena agua arriba, agua abajo, pero supondría un paso más porque habría que incluir en esa gestión que está ahora mismo condicionada por las demandas de agua y el mantener unos criterios de calidad coordinados por la Directiva Marco del Agua, la asistencia de vertidos, la Directiva de depuración, etcétera, todo lo que es la ley ambiental y de calidad de agua, pero implicaría poder hacer una gestión de las descargas de agua de los embalses con fines puramente de conservación y no para atender el uso o para utilizar la red fluvial como una canalización natural modificada. Alguien dirá, bueno, pero esto ya se está haciendo, porque hay unos regímenes de caudal ecológico que precisamente lo que intentan garantizar, de acuerdo, pero el régimen de caudal ecológico es un paso muy avanzado con respecto a lo que había, pero necesita una remirada para que no sea un régimen casi de mínimos y que contemple otro tipo de situaciones. La mayor parte de los ríos andaluces en verano no llevarían el caudal que llevan, lo llevan porque se están usando para precisamente canalizar esa agua de regadío a los distintos sectores en función de los embalses, el punto. Eso ha cambiado la fisonomía de esos ríos en verano, su biodiversidad. La biodiversidad no es en sí una ideología conservacionista, es una necesidad de salud social y no vamos a hablar de los 2 años que llevamos viviendo y de cómo ahora de pronto hay noticias que nos alarman mucho más que hace 2 años, ¿no? Oímos hablar de un nuevo virus, de una nueva enfermedad y nos ponemos todos un poco así. ¿Por qué? Porque se nos ha caído ese mito de que la sociedad occidental no tenía que temerle a las infecciones, ni a los virus ni a las bacterias. La biodiversidad hace que la posibilidad de saltar estas enfermedades de organismos, animales, a personas, la probabilidad es mucho más pequeña. ¿Y cómo conseguimos que la biodiversidad esté fuerte y potente? Teniéndola en cuenta en nuestra gestión. Volvemos a los embalses. Los embalses tienen una calidad que está controlada en función del uso. Hay una calidad de agua prepotable, unos criterios que se tienen que mantener y cuando no se cumplen se corta ese abastecimiento y se usan planes alternativos. Bueno, pues tendríamos también que empezar a pensar ya en la calidad mínima del agua que se descarga, en que si el agua es muy turbia vamos a tener estos problemas de anoxia, pero también vamos a tener depósitos de sedimentos cuando baja el caudal que van a hacer difícil procesos biológicos. Es decir, es tener muchos más criterios a la hora de tomar decisiones en la operación de embalse, que es complejo, por supuesto, que es costoso en términos de inversión, porque nada es gratis, pero estamos en un momento en donde el conocimiento y el coste de los sensores de monitorización ha evolucionado conjuntamente a una situación mucho más favorable. ¿Hay que demonizar lo que hay? No, todo lo contrario.
pero hay que empezar a trabajar o continuar trabajando en un horizonte donde a medio plazo no sea algo que genere rechazo social, que las descargas y la gestión de embalses se hagan con fines conservacionistas del ambiente, que es nuestra casa. Pues una gestión integrada en el estuario afectaría al sistema de regulación en la medida en la que la necesidad de recibir agua dulce del estuario sería un condicionante o un factor más en la gestión de toda la red aguas arriba. Y en ese sentido, esa necesidad de agua dulce no sería únicamente en términos de volumen o de calidad, sino también en qué régimen estacional habría que proveer esa agua. Al final, en el estuario compiten o confluyen la dinámica mareal y la dinámica fluvial. La dinámica fluvial está muy modificada. Por lo tanto, pensar en una naturalización completa del estuario, a mí ahora mismo me parece una utopía. Tampoco sé, incluso en el análisis coste-beneficio, si sería algo deseable, sinceramente. Pero es cierto que está tan modificado que cualquier mejora sería bienvenida. Esa agua dulce que se tendría que descargar en los momentos necesarios, pues cuando el régimen de marea diurna fuera conveniente, pero en función de que tengamos mareas vivas, mareas muertas, en función de la turbidez imperante y la necesidad de limpieza, para controlar también la erosión costera, que no sea solamente la corriente, las mareas y las corrientes marinas las que están erosionando y perdiendo playa. En fin, sería una gestión integrada desde ese punto de vista, desde el punto de vista de que el agua dulce que llega al estuario es la que va a hacer posible que siga habiendo una buena playa en San Lucas, que no se erosione otra zona agua arriba, que pueda seguir habiendo marisqueo, que no haya episodios tóxicos. Esa agua dulce que se aportase, pues no va a estar en los embalses en los momentos y con las reservas en las que está ahora. Luego, no puede hacerse contemplando únicamente eso, sino en ese contexto de gobernanza en donde los usuarios son conscientes de que el agua que uno no usa no se tira al mar, sino que tiene un beneficio económico y social en otros puntos agua abajo, con las medidas compensatorias, con una diversificación de actividad. Pero ese sería el principal impacto, que habría que gestionar los embalses agua arriba pensando en las necesidades del estuario, que a veces en la cuenca el estuario está muy lejos, el estuario del Guadalquivir. Antes de que haya habido tanto episodio de turbidez, pues que mucha gente a lo mejor ni siquiera se lo ha planteado, ¿no? El estudio de Javier Ruiz de Lickman y su equipo también puso de manifiesto que, por ejemplo, la captura de boquerón en el Golfo de Cádiz estaba muy condicionada por la llegada de agua dulce de la cuenca. Luego, bueno, tan economía es la captura pesquera como la producción agrícola, sea la que sea agua arriba, ¿no? Ganaríamos también, de alguna manera, si parte de los cultivos volvieran, parte, no digo todo, pero parte, al régimen de secano o un régimen de secano con auxilio en épocas difíciles, ganaríamos también en perder vulnerabilidad. Estamos viendo mucho cultivo arbóreo en regadío, cultivos tradicionales mediterráneos que han sido típicos de secano, que producen mucho más y con más seguridad cuando se ponen como digo, en modo intensivo, ¿no? Y con aplicación de riego, de acuerdo. Pero claro, los árboles no son cultivos anuales, es decir, una plantación de árboles necesita unos años hasta que entra en producción, y si un año no hay agua para regar, hay especies que no sobreviven. Luego habría que hacer, yo soy muy pesada, pero esa gestión integrada que contempla todo esto, hacer un plan de diversificación y un plan que nos haga menos vulnerables frente a la sequía, más resilientes y también más ricos. Porque al igual que cuando invertimos, hemos diversificado nuestras acciones, hemos diversificado en seguridad de cada uno de los usos económicos que dependen del agua de toda la cuenca, porque la directiva marco ya nos lo puso. Es decir, la demarcación es el agua, vamos a decir, fluvial,
agua de transición y zona costera, insistiendo un poco en que todo está afectado y que debemos mirarlo como un conjunto. La necesidad de mantener un régimen de caudal ecológico en los tramos afectados por las modificaciones, agua abajo de embalse y en otras situaciones, yo creo que ha sido un paso adelante absolutamente necesario y que ha obligado a que, al menos al principio, que las reacciones frente a dejar agua para conservar el ambiente pudieron ser un tanto difíciles. Ha contribuido a mejorar la calidad de muchos de nuestros tramos, junto con otras muchas medidas, no voy a decir que sea solo por eso. Pero es verdad que el cálculo y la determinación de ese régimen necesita de estudios muy específicos, de sistemas de monitorización con la precisión y la resolución necesaria, y que ahí todavía queda mucho que recorrer. En los planes de inversiones pues se va mejorando, pero yo creo que se debe hacer también un esfuerzo en mejorar la forma del cálculo. Ahora mismo se hace un cálculo usando unas salidas de modelado hidrológico a nivel nacional, que se hacen con un modelo que tiene una resolución espacial, es decir, se hace con un tamaño de celda, que para algunas cuencas es adecuado y para otras pues no es adecuado. Y eso lleva a tener que hacer correcciones en algunas de las salidas, pero sobre todo cuando comparamos esa necesidad de caudal ecológico o esa necesidad hidrológica con las necesidades de hábitat de las especies indicadoras que se han elegido en los tramos objetivos, esos estudios de hábitat no siempre se han hecho en el tramo local, sino que se utilizan estudios de esa especie ya existentes. De acuerdo, la disponibilidad presupuestaria hace que haya que tomar soluciones y en ingeniería estamos todo el día haciendo eso, ¿no? Ante la situación real tomamos la solución idónea disponible, pero hay que seguir trabajando, porque la misma especie en España puede vivir en distintas cuencas, con unas condiciones medias que pueden ser parecidas, pero no son iguales. Igual que un cordobés resiste el verano mejor que un asturiano que se viniese aquí precisamente estas semanas de 45 grados, y todos somos la especie humana. Esos estudios de hábitat son costosos. Entonces, la idea está muy bien, pero para aplicarla bien hay que hacer cálculos y estudios con el nivel de adecuación suficiente, y ahí tenemos todavía mucho recorrido. Además, para las aguas de transición no hay una metodología estandarizada, aprobada oficialmente, para estimar cuál debería ser ese régimen de caudal ecológico. Y ahí, en el caso del estuario, pues tenemos un vacío ahora mismo, puesto que el plan hidrológico identifica un volumen que debe llegar de agua dulce, pero no tiene en cuenta para establecer esas condiciones de hábitat ecológico ni la dinámica mareal ni otro tipo de situaciones. Y además, hasta ahora, el régimen de caudal ecológico solamente habla de cantidad, de caudal, pero no dice nada de la calidad. ¿De qué me sirve a mí mantener un nivel, un caudal ecológico si el agua está turbia y tiene anoxia? Pues muy bien, estaré descargando agua, cumpliré la norma, mejor que si no la descargo, pero si el objetivo final es mantener el hábitat y mantener una calidad ecológica o unas condiciones en las que los organismos sean resilientes, ¿de acuerdo?, que se recuperen si tienen una situación de estrés, que sean capaces, no sirve de nada si no atendemos a la calidad de agua que hay en el tramo. Y para eso hay que a lo mejor acompañar esas descargas con medidas que diluyan. Y la palabra dilución, cuando se habla de caudal ecológico, es casi un término a evitar. Pero vamos a ser claros, necesitamos que las condiciones de oxígeno disuelto, de transparencia, de niveles de nutrientes sean las adecuadas, ni por encima ni por debajo. Los embalses reciben agua de la escorrentía superficial, y de la precipitación directa, pero ese volumen es muy pequeño en comparación con el que se recibe como caudal entrante. Luego dependen
del régimen de precipitación directamente. La escorrentía directa depende de cuándo llueve y con qué cantidad y con qué intensidad. Los embalses cumplen la doble función de almacenar y proteger frente a avenidas. En una zona como España y Andalucía, donde podemos tener lluvias muy torrenciales justo en época donde empezamos a sentir la presión del periodo estival, hay que jugar siempre con almacenar, pero dejar un resguardo por si tengo que almacenar agua de avenida y laminar agua abajo. Y ese juego es un juego complejo en donde nosotros tenemos muy buenos técnicos y muy buenos profesionales porque llevamos peleándonos con escasez y abundancia simultáneamente casi, pues históricamente. ¿Qué estamos observando en las últimas o bastantes décadas? Sobre todo el siglo XXI y la segunda mitad del siglo XX. Lo que estamos observando no es que haya en muchas cuencas realmente una pérdida estadística de agua de precipitación. El volumen de precipitación anual, hay muchas cuencas donde estadísticamente no podemos decir que hay una tendencia clara. En algunas sí, pero no siempre, o no una significancia muy alta. Lo que sí está observado y constatado es que vamos hacia regímenes más torrenciales, es decir, llueve menos veces, pero con intensidades más altas. Y eso lo que genera es una mayor complejidad en la operación de las estructuras como los embalses. Porque ese juego de reserva, de resguardo para la avenida, pero no perder agua porque necesito para el periodo de uso, se hace más difícil. Sobre todo cuando estas lluvias más torrenciales acarrean más sedimentos. Ese concepto de la sequía está vaciando los embalses es impreciso y se ha leído en titulares desde febrero, con la situación de falta de lluvia que hemos tenido este invierno y con los niveles de reserva existentes en la mayor parte de las cuencas españolas. La sequía está vaciando los embalses, no. Lo que vacía los embalses es el uso, el consumo. La lluvia los llena. La ausencia de lluvia no llena los embalses, pero no los vacía. Y parece que es ser muy estricto con las palabras, pero es que las palabras son muy importantes, porque la mayor parte de la ciudadanía tiene sobre algunos temas la visión que las noticias y los medios de comunicación proyectan. Una gran parte de esa ciudadanía no lee más que los titulares. Eso no es algo que lo sepa yo, eso es algo que he leído de los estudios que hay disponibles. Los titulares son muy importantes. Y hay que evitar que el objetivo sea crear impacto. Entiendo que la prensa necesita su cuota de mercado, pero hay que informar para formar. Yo pienso que una sociedad informada pero formada para saber también analizar ese conocimiento. Entonces, cuando uno lee que la ausencia de lluvia vacía los embalses, uno lo que está pensando es que los embalses los tenemos con poca agua almacenada porque no ha llovido. Y no es estrictamente cierto. Tenemos poca reserva porque no ha llovido lo que esperábamos y hemos seguido consumiendo. Entonces hay que tener la visión completa porque, ligando con algo que hemos hablado antes, la única manera de paliar un régimen de precipitación más incierto y una cierta probabilidad de menos agua de lluvia en el futuro es que empecemos a consumir menos o de otra manera. Hay soluciones alternativas a los embalses, sí, la desalación en zonas costeras, y de hecho hay muchas localidades costeras que si no hubiera desaladoras no podrían vivir en verano, ni abastecimiento, ni siquiera turismo, ¿no? Pero cuidado, que la desalación tiene un coste energético y estamos en la tormenta perfecta, con unos precios de la energía inusitados en un año de sequía, que además viene detrás de otro y por lo tanto nos pilla con los embalses vacíos. No olvidemos ese concepto, ¿no? Es el consumo el que vacía los embalses, es la precipitación la que los llena. Y los llena en mejor o menor medida también en función de cómo esté el territorio que vierte a ese embalse. Cómo esté el suelo, que tenga calidad física, que infiltre una parte y haga que escurre otra, que se puedan recargar los acuíferos de los cuales ya se están surtiendo muchas poblaciones. También ha habido este invierno otro titular, de hecho el Día Mundial del Agua este año se dedicó al agua subterránea, la gran desconocida. Parecía que no estamos usando el agua subterránea y no es verdad. Es tan desconocida que ni siquiera sabemos en qué medida la estamos ya usando.
Hay mucho todavía por hacer y comprender también que no basta con soluciones muy locales. No basta que yo en mi territorio ponga una balsa para protegerme de ese cambio climático o de esa sequía. No basta con que yo tenga capacidad de pinchar un pozo nuevo. Al final el agua es toda. Y si la gasto, ni voy a tener en el pozo ni voy a tener en la balsa. Tenemos que empezar a pensar en consumir de otra manera. La declaración de sequía es el paso administrativo que permite dar garantía jurídica a las decisiones que se toman con respecto a cortar la dotación de agua a usos que están autorizados. Es un instrumento legal y se promulga cuando se dan ciertas condiciones que tienen que ver pues con el volumen de precipitación que se haya recibido con respecto a los parámetros estadísticos de la cuenca y al volumen de reserva disponible. Entonces hay una serie de criterios técnicos que fijan en los planes de sequía en qué momento se pasa a los distintos puntos, ¿no? de alerta, emergencia, prealerta, etcétera, etcétera, y cada uno de esos estados conlleva la capacidad de tomar una serie de medidas administrativas. El primer efecto es que hay usos que se reducen, llegado a un cierto punto se eliminan y la prioridad de uso en los planes pues está clara, es abastecimiento, agricultura, industria, en función de la cuenca y según los usos, pero primero el abastecimiento y todo lo demás. El caudal ecológico en nuestra legislación no es un uso, es una restricción previa a la demanda. También cuando hay sequía, el régimen ecológico, el caudal ecológico es menor, porque se entiende que, bueno, si tenemos una sequía meteorológica, pues hidrológicamente también pasaría menos agua por los cauces, ¿no? Pero no es un uso, es decir, no entra en las prioridades en la lista de usos, es una restricción previa a la demanda. Entonces, esa declaración afecta porque a medida que va avanzando el año hidrológico, la Administración del Agua va comprobando, empiezan a darse criterios para los primeros estadios, se anuncia y a medida que avanza y no llueve y no se recargan los embalses, pues se van tomando medidas cada vez más severas, que tienen un impacto en la sociedad, porque afectan a los usos, como hemos comentado antes, ¿no? El propio ejemplo de pues, almendros en regadío. Bueno, pues los almendros son muy vulnerables a la ausencia de humedad en el suelo. Mientras hay dotación de riego, esas explotaciones van a ser resilientes, pero en el momento que la sequía se prolongue un tiempo y no se puedan regar, la probabilidad de que esas plantaciones se pierdan es muy alta y se puede llevar por delante pues, el beneficio económico de haber tenido esa producción. Hay que pensar en términos de 2, 10, 13 años, que son nuestros ciclos hidrológicos, y hacer las cuentas del agua en esos ciclos. Los planes hidrológicos son de 5 años, porque cada 5 años hay que revisar, pero tiene que haber una cuenta de balance hídrico en la cuenca que tenga ese otro ciclo total para ir viendo cómo estamos en cada momento. Bueno, pues el PERTE contempla todo un desarrollo y revolución en lo que es el uso de medios digitales en la gestión del agua, en la monitorización, en la toma de decisión, en la alerta, pero también una gran oportunidad de nuevos profesionales en el campo de la gestión del agua y del uso de la tecnología más avanzada disponible. Así que supone una gran oportunidad para ese avance en la gestión integrada de embalses a nivel individual, a nivel de cada estructura y de cada reserva de agua, pero también en el contexto de una gestión integrada en toda la red de embalses, incluyendo los puntos agua abajo, las zonas costeras, porque esos nuevos profesionales pues, pueden formar parte de esos perfiles multidisciplinares que pueden hacer de pegamento, ¿no? de todos los sectores implicados en posibles estructuras. Se va a crear también un observatorio nacional de gestión del agua o de digitalización, no recuerdo el nombre. Yo creo que son oportunidades y que por mucho que la demolición de presas
es una actividad que está ganando terreno por esa obsolescencia y esa pérdida de rentabilidad de algunos de los usos y de las estructuras para las que se crearon, y llevamos los últimos años en Europa, pues han venido mucho abajo. España el año pasado también eliminó bastantes barreras en la red fluvial, pero no olvidemos que sin embalses no tendríamos garantizado el abastecimiento y no tendríamos garantizado una economía básica. Entonces hay que ir pensando en cómo hacer los embalses más sostenibles desde el punto de vista de la gestión integrada de la cuenca, y aprovechar esas oportunidades de digitalización que nos va a permitir hacer un seguimiento en tiempo real de la turbidez, por ejemplo, pero incluso del nivel de clorofila, del grado de eutrofización, del nivel de colmatación, de cómo las avenidas van avanzando en temas de inundación, de tramos, en fin. Yo creo que es una gran oportunidad que hay que aprovechar, y España además tiene tradición, experiencia y muy buenos profesionales del agua, no solo en ingeniería, sino también en ecología y en equipos multidisciplinares. Y yo creo que ahí estamos en buena situación, tenemos una gran necesidad y habrá que aprovechar esa inversión lo mejor que se pueda.